quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con Misa Señal. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque ¿qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no? ¿Qué mejor? Disfrutar. Les confesamos que han pasado 24 horas y por más que hemos analizado esta despedida de Salvador Illa, no hemos conseguido comprender lo que quería decirle a su sucesora Carolina Darias. Es jueves 28 de enero, bienvenidos señoras y señores a la redacción abierta de La Mañana. Estamos centrados en las cifras de paro y es que en 2020 se destruyeron en el sector privado 748.400 empleos. El paro aumentó en los últimos 12 meses en 622.600 personas gracias a que el gobierno ha disparado la contratación pública. Julio Ariza, muy buenos días. Estás como yo en shock con las palabras de Illa despidiéndose. Mire, si el pueblo catalán le otorga votos a Illa, perderé toda esperanza en la recuperación de Cataluña. Porque si alguien ha demostrado incompetencia completa en la gestión de los asuntos públicos, y en este caso en un asunto que concernía a la salud de todos, con el que este señor parece haber, según dice, disfrutado mucho, es que el pueblo catalán no ha sido capaz, o alguien le ha ocultado todo lo que este señor estaba haciendo, sin contar todo lo que se sabrá algún día respecto a las compras que se hicieron en su momento y que se han seguido haciendo y que han enriquecido sorpresivamente a tantos a base de aprovecharse de una situación de drama, de desesperación de tanta gente. Yo no acabo de entender bien cómo se mueve la gente a la hora de emitir su voto. Supongo que tienen razones muy profundas, pero espero de verdad que el pueblo de Cataluña le demuestre a Illa lo que siente y piensa acerca de su gestión. Ojalá sea así. Hoy, por otra parte, nos encontramos con que las mascarillas que ahora van a recomendar son las que en su momento dijeron que eran egoístas, eran las mascarillas egoístas, que eran las que había decidido entregar la Comunidad de Madrid a sus ciudadanos, y eran egoístas frente a las mascarillas altruistas, que eran las mascarillas estas, no sé si llevo yo aquí alguna, estas que llaman quirúrgicas, ¿no? Me parece que estas son las quirúrgicas, las altruistas. Esas eran las solidarias, nos dijeron algunos medios de comunicación. Y las otras, bueno, a estas les redujeron el IVA, pero a las que ahora recomiendan les han mantenido el IVA. Es decir, que de repente vuelven a cambiar el criterio, nos dicen que ahora son otras mascarillas las mejores. Por ejemplo, no se va a poder ir probablemente en el transporte público sin mascarillas de ese tipo, FFP2. Ahora vamos a hacernos todos especialistas en protección ambiental. Pero bueno, en cualquier caso, esas mascarillas que sepan que tienen un 21% de IVA y que la gente sencilla, la gente vulnerable, la gente que ahora no tiene prácticamente ni para comer, esas personas que hacen largas colas, las colas del hambre en los comedores sociales, además van a tener que comprar mascarillas que valen más de 2 euros cada una, que llevan un IVA de un 21%. Yo no sé si se han vuelto locos, si es que no saben realmente lo que hacen, y si lo saben son unos tipos muy perniciosos, la verdad. En fin, pero hablaremos de mascarillas y de todo eso. Y luego, pues el paro. ¿Qué vamos a decir del paro? Ya han visto ustedes los datos, los comentarios huelgan porque es catastrófico lo que está pasando con el empleo y por tanto lo que está pasando con los ingresos de millones de personas que se han venido a cero. En fin, vamos a ir hablando de eso y espero que podamos hablar de alguna otra cosa en positivo. Es un día un poco complicado para contarles noticias. Josep María Francas, buenos días. Muy buenos días. Voy a intentar matizar a Julio en alguna cosa, pero no es cambiando, sino subiendo un gradito más en alguna cosa que ha dicho. A ver, fíjate lo de las mascarillas que dices, la FFP2. Parece que nos van a obligar a llevar estas cuando los técnicos están diciendo que son las malas, porque las buenas son las FFP3. Lo digo porque es simultáneo, ¿eh? O sea, mientras los gobiernos hablan de la FFP2, los técnicos hablan de la FFP3.
Con lo cual yo ya creo que da igual la FP1 que la 2, en fin, es un dato. 2, cuando preguntas al PSOE por qué Illa, además de por las encuestas, te dicen porque es un hombre que no tiene aristas, que tiene muy pocas aristas, porque tiene un carácter afable, porque no es bronco, tal. Entonces, claro, dices, hombre, ¿qué será no tener aristas? ¿Será que es más falso que el resto? Porque claro, un señor que lleva los muertos no por culpa suya solo, detrás que lleva habiendo negado lo que ha negado. Un señor que hizo las compras que hizo, que todos sabemos a través de quién las hizo, si eso es no tener aristas, quiere decir que lo que es capaz de ser más falso que Judas, puesto que es capaz de poner la cara de bondad infinita, siendo un mal bicho, digo yo, o al menos habiendo tenido unos comportamientos muy raros. Claro, es que es perfectamente compatible sobre una persona muy educada. Por eso, con ser malísimo. Por eso, y además, si es capaz de disfrutar con el trabajo que ha tenido, pues toca madera, porque eso a mí no me salía la palabra, pero hay una palabra es un poco sádico, ¿no? La palabra. Con lo cual, yo espero que se haya equivocado en el verbo disfrutar y que se haya equivocado en todo lo que ha hecho hasta ahora, que hizo mal, pero cosas mal ha hecho la tira, ¿no? Lo único que le veo positivo a ella, igual eso puede darle ciertos resultados en Cataluña, que por cierto, repito lo que dije ayer, no gana ninguna encuesta más que la del CIS, o sea que por ahí no hay peligro, es que en el reino de los tuertos, perdón, de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces sí que es verdad que comparado con Puigdemont y comparado con alguno de estos, igual sobresale porque no es estridente en su manera de hablar, de andar, de comer y de beber. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que en la línea de lo que habéis mencionado, bueno, yo creo que no se equivoque, no, o sea, no es que se equivoque con la palabra y el concepto que ha dicho de disfrutar, es que este político realmente disfruta con cosas que hace y aunque las haga mal, ¿no? Además, me parece que está la moralidad, hablar de disfrutar, cuando nos acercamos ya pronto a los 100.000 fallecidos por COVID, que lo diga este personaje, que se va ahora a las elecciones en pleno estado de alerta y demás, me parece increíble, ¿no? Luego muestra también la incompetencia. Yo creo que todos estos políticos que están llevando el COVID no se dan cuenta que al final van a tener que pagar muchos por responsabilidad. Y en particular lo digo porque no hay más que ver un poquito y analizar las redes y lo que están diciendo muchos médicos en Canadá, en Bélgica, en Holanda, las manifestaciones, lo que llaman negacionistas, que en realidad buscan solamente la verdad de las cosas, la información, ¿no? No se nos está dando la verdad ni la información. Y hay que tener en cuenta dos convenios que se están saltando todos estos señores. El convenio de Oviedo, que es un convenio de la Unión Europea sobre derechos humanos y práctica biomédica, y en el que en su artículo 13 dice que no puede haber intervenciones médicas que alteren el genoma humano. ¿La vacunación es una intervención médica? Sí. ¿Altera el ARN modificado que se pone a crear spikes desde dentro del genoma humano? ¿Es una alteración del genoma humano? Sí. Entonces está prohibido. Por lo tanto, alguien va a tener que empezar a responder de ilegalidades a nivel internacional. Del convenio de Nuremberg, lo mismo. Se supone que en ese contexto no se pueden hacer experimentaciones médicas. Y de nuevo aquí estamos ante experimentaciones médicas sin información suficiente y sin ningún tipo digamos, de pruebas clínicas y de publicaciones y de verificaciones externas a las propias farmacéuticas. De nuevo, otra vez, vamos a caer en la ilegalidad. Entonces, su satisfacción y que lo disfrute y todo lo demás suena tan terrible en el momento actual y con las responsabilidades que se les van a caer encima, porque se les van a caer a ellos, a los de Francia, a los de Estados Unidos, a todos los que han querido jugar con esta especie de farsa, porque parece una farsa, aunque es una realidad terrible clínica en la que muere mucha gente y el virus es real, pero la farsa que se está organizando alrededor y la poca seriedad con la que los políticos, no solo de este país, sino de otros, lo están tomando, es impresionante. No tengo claro que el ARN mensajero sea genoma humano, ¿eh? No. Que el ARN mensajero afecta a la célula y al genoma de la célula para que produzca proteínas spike. Eso sí tengo claro que no. No afecta. Que le hace producir proteínas spike. Sí, pero eso se llama ya alterar el gen. Pero hacerle que el gen produzca otra cosa. Pero que el genoma humano es que no me suena, ¿eh? O sea... que luego rompa el genoma y todo eso. No, pero quiero decir que el genoma humano es el ADN. Sí. Y exactamente es el ADN cromosómico. Bien. No sé, porque ya no me acuerdo, porque hace años que no me dedico
a la ciencia esta, si el ARN mitocondrial, que alguna cosa hace, no me acuerdo ahora si eso podría formar parte del genoma humano. Pero tengo claro que el ARN mensajero no forma parte del genoma humano en cuanto es un intermedio. Bien, añado. No es que forme parte Digo del por genoma. matizar el concepto. Sí. Así como lo otro que has dicho de experimentación. Está claro que es Está experimentación. Esto Pero, que sería discutible. el artículo 13 basta con que altere, no digo el genoma en su totalidad, sino que le ponga a producir una cosa, que son spikes. Es decir, pone a trabajar el genoma, hace trabajar el genoma. Toda modificación, toda alteración de los genes para producir algo del ADN... Es que sustituye más bien al genoma, ¿eh? No, le pone a producir spike, es decir, le pone a hacer algo, Pero está no tocando el genoma. Pero no al genoma. Bueno, si le quieres a la cadena genética, lo que No, me quieres. o sea, el ADN como tal, la información que tiene para la síntesis de proteínas, es decir, para la síntesis del propio cuerpo del ser vivo con todas sus facultades, lo que se hace es la cadena del ADN, que es doble, se abre y se copian cada gen para que esa copia acabe produciendo algo. Bueno, el ARN mensajero de la vacuna lo que hace es suplir este campo de manera que no copia la información que tiene tu genoma precisamente, sino que te añade una información temporal. Dicen que entra en el núcleo de la célula. Sí, en el núcleo seguro. Y toca eso para que se ponga a funcionar, a trabajar en spikes. Este asunto es apasionante, intentaremos seguir con este Sí, pero alguien que sepa más que yo, ¿eh? Sí, que yo. Sí, traeremos, hablaremos yo con Fernando matizo, para que nos lo explique. pero no dogmatizo en este tema porque no es mi... No, aquí no dogmatizamos nada. Yo lo que hago es retratar lo que se está diciendo a nivel médico en muchos países y estoy simplemente traduciendo. No, yo pongo en duda a algunos médicos también, porque en genética los médicos yo no me fiaría mucho, ¿eh? Fernando Santiago, bienvenido. ¿Alguna buena noticia? Sí hay, te tenemos que dar la enhorabuena. Muchas gracias, efectivamente. Yo te lo agradezco, esa enhorabuena, efectivamente. Con el premio, supongo que será que ayer nos entregaron en La Razón el premio de la excelencia profesional. Y por Vuestro cierto, apoyo a la PYME, especialmente importante. Yo en las pocas palabras que se podían decir, porque era un acto evidentemente con todas las medidas de seguridad, lo que dije es que por favor que el aplauso no me lo dieran ni a mí ni siquiera a los gestores administrativos que tantas horas de sufrimiento han tenido, sino a la PYME, a los empresarios de la PYME que están sufriendo pues lo que es indecible decir. Que por cierto, aprovecho lo que ha dicho señora Ariza. Yo me he quedado asombrado con lo de disfrutar de la salud de los ciudadanos, porque yo creo que debería estar disgustado, más que disfrutado, porque si yo fuera ministro yo no habría disfrutado de la salud de los ciudadanos, sino que habría estado muy disgustado, como yo por lo menos sigo estando, tanto con la salud de mis conciudadanos, que han muerto 70, 80.000, ¿no? De la pandemia. Entonces, utilizar esa palabra... Un señor ministro y ahora candidato a la Generalitat de Cataluña. ¿Quieres escuchar otra vez? ¿Podemos escuchar otra vez lo que ha dicho ella? Las vamos a escuchar enseguida, es que precisamente se darán cuenta ustedes que de filosofía puede ser que sepa algo, pero de lógica, que es una asignatura de la filosofía, y por cierto, que no tiene lo que sí no me ha asombrado ha sido los datos del paro, ¿eh? Ahora hablamos de eso porque, claro, la mayoría de empleos destruidos son precisamente en las pymes. Vamos a volver a ver ahí ya enseguida porque les decía que es uno de los asuntos que va a tratar Cristina Ramos, como siempre, en titulares. Buenos días. Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa señal. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida porque ¿qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no? Yo he trabajado con Carolina y con la ministra de Sanidad y bueno, aprecio una cosa que creo que todos ustedes van a poder apreciar en los próximos días, que es su templanza, su capacidad de trabajo. Es decir, que me tienes a tu disposición para lo que creas que te puedo ser útil y te deseo toda la suerte que seguro que tendrás, ¿no? Y quiero acabar con 3 mensajes muy claros. Primero, que ha sido un honor servir a España. En segundo lugar, que ha sido un honor trabajar con todos ustedes. Y en tercer lugar, al virus lo vamos a derrotar. No lo duden. Muchas gracias. ¿Qué mejor puede haber que saludar en la mesa a Enrique Calvet? Muy buenos días, Enrique. Mucho honor. ¿Qué mejor
mejor puede haber? Mucho honor me hace. ¿Qué mejor puede haber, Enrique? Buenos días a todos, sí. ¿Es francés eso, Enrique, o qué? ¿Qué mejor puede haber? ¿Qué mejor puede haber? No, tampoco es francés. No. Pero sería, ¿qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que? ¿Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? O sea, Pero Enrique, tú que eres experto, el puede haber es con H y con V, con H con B, sin H, o gafas, o con... Porque claro, con es que no sé si lentillas. es haber de viendo, haber de hacer, o qué haber de todo. Viniendo de ella, cualquier opción puede ser haber de posible. vergüenza. Avergüenza. Entonces es con V. Mira, antes de que comentes hoy, te voy a leer el currículum del nuevo ministro o menestra que han nombrado en el gobierno este. A ver si coincide con el que tengo yo. Pero el nivel del muy largo no será. El nivel del currículum, creedme, que está en consonancia con el resto del gobierno, así que todo bien. Aunque inició, dice Miquel Iceta, de agosto del 60, 17 de agosto del 60. Aunque inició la carrera de Ciencias Químicas, Miquel Iceta abandonó sus estudios para entrar en las Juventudes Socialistas de Cataluña. Es un buen... Sigue. ¿Puedo añadir? Añade. Para completar esta fecha. Sí. A mí me llega otro currículum y dice, 1 año de químicas. Lo dejó. No lo aprobó. Por eso lo dejó. Dejólo. Hizo económicas, pero fue expulsado Hízolo. después de repetir 5 veces primer curso. Claro, porque él estaba ya en las Juventudes Socialistas de Cataluña dedicándose de lleno a la política. Claro. Y entonces, desde que entró en el 78, la trayectoria laboral de Iceta se ha centrado en la esfera política, es decir, que no ha hecho absolutamente nada. Nada, no sabe de nada, no ha hecho nada, pero ha publicado diversos libros y artículos que ha autoeditado. ¿Libros? Sí. Ostras. Sí. Los ha autoeditado probablemente porque no había quien los editara. Pero dice, bueno, pero aquí hay un dato muy significativo que ese sí que puede ayudar a entender por qué lo nombran para este gobierno. Es un apasionado de los gatos y si un día decidiera abandonar la política, se dedicaría a viajar por el Tíbet y Nepal. Podría anticipar los viajes tranquilamente, si es lo que le gusta. Porque además ahora el tema turístico está muy barato. Sí, los ministros le recibirán seguro. O sea, él, si decidiera abandonar la política, excluye que lo echen, porque ¿cómo lo van a echar? ¿No? Y va a viajar por el Tíbet y por el Nepal. Yo quiero hacerle a Enrique Muy bien, ya tenemos un ministro más. preguntas. ¿A cobrar? ¿Qué te parece que ella disfrute Perdón, con la gestión? doña María, pero es que tienes algunos puntos en común, parecidos a los míos. Puesto que yo soy licenciado, tuve el mal gusto de acabar la carrera, soy licenciado en físicas, exacto, es que con 2 licenciaturas más, una, por ejemplo, en económica, y después yo ya estaba en Tíbet y Nepal, afortunadamente. De verdad. O sea que yo lo he hecho primero. Claro, por eso no puede ser ministro. ¿A quién se le ocurre terminar la carrera, Enrique? Pero ¿y los gatos? Y los gatos, sí, gastos, en algunos de estos viajes, por ejemplo, al Tíbet y Nepal, no sé muy bien de qué he comido. O sea, de los gatos no hablo. No O sea, eres que si ministrable, lo juntamos siento. tu carrera con mi hijo que le encantan los gatos, con la novia de mi hijo que es licenciada en químicas y conmigo que tengo ganas de no trabajar y cobrar sin hacerlo, Justo yo me quedo de ministro y os nombro a vosotros secretario de Estado, si os parece. Oye, vosotros Todos sumáis un la cara que deben tener los españoles, los normales, los que se ponen a pensar, cuando ven en manos de quién estamos. O sea, ¿de qué tipo de gente? ¿Qué formación tienen? ¿Pero no crees que están acostumbrados los españoles? Ya, pero no acabo... Me cuesta muchísimo que se adapten pensar y luego el botafumeiro de los periodistas en los distintos medios a un tipo como Iceta que es un inútil completo. Inútil completo, que solo sabe eso, politiquear, que es el peor de los... o la peor de las acepciones. ¿Qué peor puede hacer? ¿Qué peor puede hacer? Es la negación. ¿Qué dedicarse? Pero conocéis un fenómeno que hay, que creo que lo expliqué un día, que además es un fenómeno muy biológico, que es la habituación del sistema nervioso. Eso hace, y perdón por la comparación, que tú cuando entras en un sitio, por ejemplo el metro, donde huele a rayos a las 9 de la mañana, en cuestión de segundos ya no huelas a rayos. Porque el sistema nervioso, que no es masoquista, como el ministro que dice que disfruta con los muertos, como no es masoquista, lo que hace es desconectar, porque solo admite el cambio.
solo refleja las variaciones, no las costumbres. Con lo cual, cuando el pueblo español ha sido capaz de tener un presidente que nos dijo que tenía una tesis doctoral que no tiene, que escribió un libro que no escribió, que cambió Conchón que no cambió, que no sé qué, que no sé cuántos, y todos los demás que han venido, pues ya se traga un Iceta, un Iceto y lo que queráis. No, pero creo yo, pero lo de Iceta es peligroso, es decir, bueno, aparte de que un día cuando sean ustedes muy buenos les contaré cómo me salvó el ejército rojo chino en Tíbet, porque vamos, la cosa estaba muy peliaguda. Entonces estoy pensando que sería bueno enviarle al Tíbet a ver si él no tiene tanta suerte como yo. Pero bueno, quitando ese detalle, lo de Iceta, si abandonamos la toute petite politique, ¿no? Es muy peligroso porque es claramente en fin, se nombra a una persona que apoya los indultos, que apoya el referéndum, y que habla de nación de naciones. Yo ayer le escribí 8. diciéndole, sí, pues no, tienen que ser 9 porque la República Libre de Chamberí, que tiene el Cheli, que existe desde el siglo XVIII, desde que se le cedió Chamberí a la reina de España para que fuera su... Y sí fue independiente, porque no se fiaba de Felipe V, la reina de España, ¿verdad? En la República Libre de reclama absolutamente sus derechos históricos y es una nación más en España. Tenemos el Cheli, tenemos el canal de Isabel II, tenemos el parque móvil Ministerios, podemos extorsionar, si quiere Agua Madrid, todo lo que haga falta con impuestos, así que haga el favor de meterme como novena y si no, ya digo yo, los chamberileros, libertad o muerte. No digo más. Y yo me uno. Yo añadiría que lo peor de ese currículum es que da una idea de lo que va a defender este señor y los que le acompañan en el gobierno. Eso es muy grave. Del empuje del trabajo, de la loa al esfuerzo, al talento, a apoyar a los mejores. Eso es lo que ya ha visto el currículum y estas visiones que tienen. ¿Quieres una cosa lo que peor? No va a ocurrir. Que supongo que es bastante más sangrante, aunque no me parezca, que ese señor cuando se jubile tendrá la jubilación máxima. Eso también, Hombre, claro. aparte. Pero además luego pensamos, dice, no, es que es meter como al lobo en el gallinero. Bueno, en este caso es un osito panda, ¿no? No, ya tienen arreglada la vida ellos. O sea, ustedes Sí, no y el piensan... resto de los españoles, los que hoy ha dado que tú lo anunciaste, Fernando, que iba a haber 600 y pico mil desempleados más, ¿no? Todos esos ven como algunos tipejos, simplemente por el hecho de estar en los aparatos políticos, tienen no solamente la vida resuelta, tienen unas condiciones vitales excepcionales, con unas pensiones para toda su vida, con unos salarios increíbles, con unas prácticamente sin hacer prácticamente nada, porque Carolina Darias era la ministra de Administraciones Territoriales. ¿Conocen ustedes algo que haya hecho Carolina Darias en todo este tiempo? Oye, afortunadamente no Nada. provoque, don Julio, no provoque, había por encima hecho se ponen a hacer nada, cosas. nadie la conocía, tengo que reconocer que yo no sabía que era ministra, yo no sabía que era ministra, estoy todo el día leyendo. Y esa es la mujer que viene ahora a ocuparse de la sanidad. Algún ministro más tiene que seguro que no se lo sabe. Yo el primero. Yo el primero. Es que no tienen aristas. Pero lo que sí es, dentro de lo que dice don Julio, no solo es que en efecto son mediocres, solo dedicados a la política y que no tienen ni oficio ni beneficio. El problema es qué visión de la política y del gobierno de una nación de 47 millones de habitantes, después de todo, hay que tener para coger a estos tres y todos valen para un roto, para un descosido. Pues tú te vienes aquí, tú aquí, o sea, igual me vales para los gravísimos problemas territoriales de España, independientemente del secesionismo. En España hay un desequilibrio territorial que merecería una política regional de verdad, absolutamente centralizada, por cierto. Pero bueno, tú pues igual me sirves para sanidad, tú igual me sirves para hacer el monigote en Cataluña y tú igual me sirves para lo de Darias. O sea, todo es una cosa, o sea, no se le ocurre a nadie, un poco a alguien Pero eso quiere decir... fuera experto, que tuviera cierto prestigio, que diera confianza a la gente, aunque sea en el mundo de la sanidad, nada. Pero eso quiere decir el criterio de selección que se usa en el ámbito político. En España. Sí, en España, y ahora mismo podríamos decir en el partido que nos gobierna. No, claro, eso yo lo... Para ser más exactos y estrictos. Fíjate que el criterio no es profesional, el criterio no es intelectual, no es meritorio. El criterio no es meritorio, el criterio ni siquiera es de trayectoria personal laboral, sino que el criterio es del que no me hará la puñeta
me obedecerá ciegamente y es capaz, si le digo arréale al otro, arrearle sin compasión. Y además sin entender. Una pregunta os lanzo al aire. ¿Cuántos miembros del gobierno ganarían más en la empresa privada de lo que ganan como ministros? De lo que ganan como Porque ministros. con Rajoy sí No, te sería lo voy a fácil. decir, te lo voy a decir. ¿Cuántos? Cero. Colocados de consejeros en las empresas Bueno, eléctricas, pero eso es trampa. todos. Pero eso ya van a ir. Porque claro, ganándoselo. todo esto hace que olvidemos que ya hay cientos de miles de personas que no han podido pagar la factura de la luz. O sea, no lo olvidemos, ¿eh? Porque han permitido que la electricidad tuviera una subida de casi un 30% en el momento de máxima utilización energética. Y eso, con un 21% de IVA, el más alto de Europa, va directo al corazón, al bolsillo de los más vulnerables. Directo. Porque los que tienen dinero no les va a importar pagar 50 euros más de electricidad. Pero los que no tienen, pagar 15 euros, 20 o 30 más de electricidad, les destroza el mes. Señora Ariza, A es ver, que no debe ser bonito lo de tener que ocuparse de que no suba la electricidad. De No, todas es muy maneras, fácil, o sea, si la mayor parte de la electricidad, tienes toda la razón, son los impuestos. Y a estos les importa poco quién los pague, porque les importa muy poco quién los pague. Pasa lo mismo que con la tasa Tobin que estamos oyendo estos días. Los bancos y todo el estamento financiero nos lo rebota a los demás, a la gente de la calle. Luego les importa muy poco. Ellos imponen una tasa Tobin, pero al final la pagamos Mira nosotros. las comisiones que ha y la tasa empezado a Google cobrar, igual. Y la Google y todas las las que queráis. comisiones que ha empezado a cobrar la banca a aquellos que tienen saldos importantes. Cuando digo saldo importante, evidentemente son importantes, por encima de los 300 o 400 euros, las comisiones que está cobrando la banca. Yo he visto ya comisiones de 1.000 y pico euros, 1.000 y pico euros en un mes, solo por tener saldo en cuenta corriente. La penalización, o sea, tanto el ahorro, pues el españolito, claro, que él haya tenido fortuna y que esté ya jubilado y que haya ahorrado, que alguno hay, 2 o 3 millones de euros, que sepa que le van a cobrar 1.100 euros mensuales de comisiones, que son 13.000, 14.000 euros al año. Un sueldo milurista, pero un sueldo solo por haber estado toda tu puñetera vida ahorrando para tu jubilación y tenerla en un banco para poder vivir. Claro. Es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Y quién ha dicho que no se pueden reducir los impuestos de los carburantes o de eso? ¿Quién ha dicho que no se puede? Bueno, ¿ha visto usted, según el gobierno Europa. Perdone, ¿ha visto usted las cifras del automóvil de este mes? Hay un desplome del 50% en el automóvil. El 50%. No he visto, llevo 31 años de ejercicio profesional y dedicado a esto y conociendo con profundidad el mundo del automóvil. No he visto en 31 años un desplome similar como el que ha ocurrido en el mes de enero. Porque en la pandemia hubo un desplome justificado por eso que no había oferta ni demanda. Pero en pleno mes de enero que haya habido este desplome, es que es el 50% menos del año pasado, que ya no era bueno. Que ya no era bueno. Terrible. Si quieres te cuento a propósito de bancos, BBVA, tarjeta de crédito de un límite de 500 euros, una mujer que es una inmigrante que está trabajando en servicio doméstico, le cobran 82 euros por intereses y comisiones, 29 de diciembre. 82 euros una persona que tiene una tarjeta de crédito de 500. Pero por hacer algo, solo por tenerla. Hace determinadas transferencias de esos 500 euros cada mes, pues transfiere a su familia de Venezuela o de Dominicana. Le recuerdo a usted que ya no se puede manejar el dinero metálico en este país. Salvo 4 perricas gordas, como dirían los maños, solamente se puede manejar eso. El resto es electrónico y a cobrar. Hombre, claro, es que a eso han ido justamente, a que en un momento determinado no puedas manejar ni un euro. Que legalmente aún hay maneras. Querría no pasar sobre una cosa que es más importante de lo que parece y contestar también a doña María, qué ministros, etcétera, porque intento ser ecuánime. En mi opinión, sí hay 2 ministros que ganarían más en la privada, no ejerciendo de políticos, evidentemente Agricultura de consejero, que ahí también no es nuevo, también he visto verdaderos zotes. ¿Agricultura es uno? Agricultura podría ser uno, entonces son 3, es verdad, me olvidaron del amigo Luis. Serían Luis Planas, Escrivá sin duda y, en mi opinión, Rivero.
es decir, es una cabeza bien hecha que puede asesorar bien. Otra cosa es que se pliegue a intereses para decir precisamente la de electricidad y tal, ¿no? Y no meto a Calviño, porque Calviño probablemente su destino y lo que ella deseaba con buen criterio, etcétera, sea ser comisario en la Comisión Europea, que se gana muy bien, tanto como... E incluso como directora general que era de la Comisión, ya ganaba muy bien, o sea, probablemente y tal. Todo lo demás, por supuesto, es impensable. Y después lo que quería retomar, que se ha pasado, ¿qué mejor puede haber? Y estas cosas. Esas cosas son las que desmonta. Este todavía tiene mérito, porque más o menos habla un castellano aproximado, porque la que fue consejera de Educación, una tal Ponsatí, no era capaz de hablar castellano. Y eso sí es muy grave. Es decir, eso es muy grave y demuestra que el sistema educativo, ahora mismo te digo, el sistema educativo es una catástrofe y que es mentira lo que... Y además yo que he estado en recursos humanos, y estoy hablando ya de hace 15 en recursos humanos y practicaba selección de personal, me daba cuenta inmediatamente. Y claro, una persona que no domina el lenguaje, pues inmediatamente y tal, ya. Pero además es que se ha demostrado, y es curioso, creo que lo escribí a alguno de ustedes, que se ha demostrado. Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que en los últimos 20 años se ha bajado el nivel de inteligencia medio en la población, lo cual es terrible, parece ser que sería en Occidente. Y lo ligan todo al lenguaje, a la falta de dominio y de riqueza y de ampliación del lenguaje, ya sea al oral y escrito. Las palabras... O sea, que este tipo de cosas sí son muy significativas del nivel de ministros que tenemos. Perdón, nada más. No, que las palabras responden a conceptos. Si no eres capaz de utilizar la palabra porque no la conoces, no puedes delimitar exactamente los contornos de tu pensamiento y de lo que quieres decir. No puedes apurar ni matizar. Puedes decir, hola, bien, pero no puedes decir... Y claro, y si hablas muy bien... ¡Opa! El vascuence, quería hacer antes otra pregunta, que es cómo ha podido negociar tan mal los contratos de las vacunas la Unión Europea, porque lo que está pasando, bueno... Ya podemos decir, sin ser negacionistas, que mucha gente no va a recibir en tiempo su segunda dosis de la vacuna, con lo cual todo ni vamos a saber nunca se va a tirar a la basura. Pero me respondéis a la vuelta porque están viendo los espectadores desde hace un ratito que tenemos aquí, Julio y yo delante, unas cajitas de chocolates Matías López, aquí las están viendo con mucho más detalle. Saben que es una empresa española que existe desde 1851, es la quinta generación consecutiva elaborando los mejores chocolates, Matías López. Es un chocolate artesano, que están viendo cómo se elabora, viene siempre en ediciones limitadas y numeradas, que se moldea y se vibra a mano cada tableta por su espesor, que tiene que ser de exactamente 3,5 milímetros, y que ya saben, nos lo contaron aquí, un día hay que tomarlas sin masticar porque se tienen que fundir en la boca a 37 grados. Son una delicia, de verdad. Chocolates Matías López ofrece 6 sabores: negro 70% de cacao puro, con leche 35% de cacao puro, con leche y avellana, que es junto al tostado mi favorito. El tostado se llama así porque se tuesta el azúcar, lo que produce que tenga un sabor dulce como a toffee. Y también existe el chocolate a la taza gourmet 63%, que se puede tomar, pues como decíamos, líquido y espumoso, como un chocolate normal. Y por último el chocolate capricho, que es chocolate blanco, que además ese es capricho porque solamente viene en las tabletitas pequeñitas. Ahí lo están viendo. Están viendo también los teléfonos para poder conseguir su lote de productos de Chocolates Matías López y su página web, que es esa, www.chocolatesmatiaslopez.es. Y es antivirus. Es de esa publicidad que da un gusto contarlo. Primero, tuvimos aquí a Manuel Cendra, que es, no sé, bisnieto de Matías López, que fue un personaje fascinante que vivió entre 1820 y 1880 más o menos, recuerdo las fechas, pero estamos hablando de todo el siglo XIX, y que llegó a fabricar 60 toneladas diarias de chocolate que distribuía en 1000 puntos en toda España. Estamos hablando de un personaje que además se dedicó a la política, era un verdadero... Es decir, aquí cuando me dicen, no, oye, el chocolate es suizo, somos bastante paletos. El chocolate suizo, el chocolate belga, el chocolate francés,
no hay un chocolate de todos esos que he mencionado como los que hace esta gente. Pero tú te es das una cosa cuenta, impresionante. Yo sé que cuando habla de chocolates Matías López, el señor Ariza no hace como con los tomates que los corta y los da a repartir. Los ha dejado ahí y ahora los guardará en esa bolsa y... No, lo digo porque yo justo iba a preguntar eso, ¿cuál probaremos hoy? Bueno, tenemos que ir, que nos pasamos y además de tiempo. es que en estos meses de frío el chocolate es un... No, bueno, No me y quitéis el letrero que voy a apuntar Si a el la teléfono. vuelta no están las cajas, pues ya se pueden imaginar lo que ha pasado. ¿Cuál Ahora probaremos hoy? volvemos. ¿Cuál queréis Esa es probar? la No sé clave. yo. El separatismo catalán es uno de los más importantes desafíos a los que se enfrenta la nación española. Un golpe de Estado prolongado en el tiempo, continuas violaciones del ordenamiento jurídico vigente y un gobierno central decidido a mirar hacia otro lado nos lo muestra así. Pero no se trata solo de la rebelión de un puñado de políticos. El separatismo catalán cuenta con el apoyo de uno de los hombres más poderosos de todo el planeta, George Soros. Magnate y especulador financiero, Soros ha puesto al servicio de los intereses secesionistas una compleja red de ONGs y fundaciones. Su objetivo, destruir una de las naciones más antiguas de Europa. Conozca más sobre esta conjura comprando Soros, Rompiendo España, un libro de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer imprescindible para comprender la magnitud de la amenaza que se cierne sobre nuestra patria. ¿Has oído hablar de las actividades del Club de Amigos y no sabes cómo apuntarte? Te lo explicamos en 3 sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com/agenda y presiona la tecla intro. Accederás a nuestro calendario, donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado, recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. ¡Te esperamos! Club de Amigos del Toro Televisión. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Enseguida comenzamos nuestra segunda hora en directo en la redacción abierta de la mañana. Y por cierto, yo no he recordado el canal de Telegram, que estando Fernando aquí, pues se estará cocinando alguna apuesta, ¿no? De a ver a qué llegamos. Me iba a apostar esta vez algo de verdad, porque no va a ser capaz de llegar a los 30.000 ni de coña el señor Ariza antes de mañana. O sea, le voy a poner un objetivo, hoy 29.000, a ver si... A ver, Fernando, y el lunes tiene que pasar de los 30.000. Vamos a ver, yo les explico a los espectadores por qué el canal de Telegram y por qué queremos que sea importante. Porque hay que construir grupos con una masa crítica suficiente para constituir minorías activas y potentes. Vamos a ver, señor, que generen opinión pública, ¿o no, Juan Antonio? Total. Si usted... Un canal de Telegram con 100.000, con 200.000 personas es una maquinaria poderosísima para hacer cosas y para que mucha gente se entere de cosas. Entonces, si ustedes tienen Telegram en su teléfono móvil, y simplemente cogen el enlace, que si quieren se lo puedo poner ahora, pero es muy fácil porque pinchan arriba donde pone Julio Ariza y les aparece cuál es el enlace, que es Julio Ariza el Toro, tal. Y lo envían a sus contactos. Ya está. Eso se puede multiplicar. Es decir, es multiplicar 25.000 o 28.000 que hay ahora por 4 por 5 nos daría el liderazgo como grupo de comunicación en Telegram. Yo le hago un reto. A ver. Si somos capaces. Si usted... De aquí al día 31. ¿Hoy qué día es? Hoy es día 28. O sea, le queda el 28, el 29, el 30 y el 31.
4 días. Sí. Si usted es capaz de llegar a los 31.000, Sí. yo me comprometo a traerle aquí en directo un jamón para que usted se lo regale al primero amigo del club que le llame. No, bueno. Ya está. Pero nos sale redondo. Ya está. El 31 le tenemos ¿No aquí a don quieres nada? Fernando con un jamón, pero hay que llegar a 31.000. Sí, el día 31 no, que es domingo. El día 31, 31.000. Pero yo el día 30, la noche del 31 Del al 32, 1, la a noche las del 12 en 32. punto, espero, el 32, como diría el ministro, le espero para que me mande ese WhatsApp donde me diga que ha pasado los 31.000. Y yo, el día 1 no puedo porque tengo unas cosas que hacer y no puedo venir, pero el primer día que venga a la televisión, vengo aquí con un jamón para que usted... Pues le voy a decir, entero, como le la diría pasta, ella, la pasta. como le diría ella. No, bueno, como los chocolates, que no se los ha querido repartir. Como se le los ha diría llevado todos. ella, don Fernando, no hay mejor que llegar a los 31.000. Respetando. Y además A ver, tú que venga un supongo que te notario. comprometes a no ir a Andorra. ¿Andorra qué? Con No, el jamón. te digo que no. Se con fue a las Andorra. No, te digo porque ya sabéis que la gran crisis que hay ahora Sí. es que los grandes youtubers españoles Se van a Andorra. se están yendo a Andorra a Es vivir. verdad. Bueno, se han ido 3 o 4 y entonces ha habido un cabreo monumental Sí. porque los grandes youtubers y las chicas esas las que te recomiendan cosas, ¿cómo se llaman? Influencers. Bueno, influencers. ahí puede tener que ver el hecho de que hoy el ABC publicaba que se van a imponer los test anales en vez de los test de la nariz. Y puede haber mucha gente que esté huyendo ya a Andorra para evitar Yo ser huyo, atacado Yo huyo, con sí, ese sí. tipo de Yo test, esto huyo. que por otra parte en los coches va a ser muy complicado de aplicar, salvo que hagan eso que decían los chavales antes, un calvo, y vayan pasando todos. En fin, yo lo veo complicado lo de los test anales. Te recomiendo que no sigas. De verdad, permítame Sí, que mire a mi vamos a cámara. intentar parar este asunto ahora que estamos aquí. Yo lo paro. Sí, Yo vamos miro a a mi hacer cámara y digo, señores, por favor, no se hagan del Telegram del señor Ariza, que no puede llegar a 31.000, que me cuesta un jamón y en mi familia se van a quedar para la próxima semana sin el jamón que les había prometido. Entonces, solo tengo uno. O se lo doy a ustedes o se lo doy a mi familia. Bueno, pues no se hagan del muy Telegram. importante. Lo Y sorteamos. la duda que puede haber con este nuevo tipo de test es dónde habrá que ponerse la mascarilla en el futuro. Enseguida vamos a tener a Rubén Pulido que nos va a actualizar datos sobre llegadas de inmigrantes ilegales, pero decía Josep María que quiere hablar de la vacuna porque lo que está pasando es gravísimo. Y yo te preguntaba, Enrique, ¿cómo puede ser la negociación que ha hecho Europa, que nos hemos quedado sin vacunas? Sí, primero hay mucho que averiguar, que yo no sé. Influyen muchas variables. Por ejemplo, una no es tan mala, que es, ya sabéis que yo siempre he dicho que yo quiero vacunarme en cuanto pueda, pero de una vacuna aprobada por la EMA y si es posible, y la americana, ¿no? Que es la FDA, Federal Drug Association. Bueno, AstraZeneca todavía. No está Pfizer sí, con los contratos. pero AstraZeneca, que es la que no está cumpliendo, la que está planteando la guerra comercial, no ha sido aprobado todavía. O sea, el retraso también viene, hay ese, pero eso es bueno, porque que se tome su tiempo, está bien que se tome. Después interviene sin duda alguna torpezas y dificultad de gestión. El hecho de que sea chipriota la que lleva un poco eso tampoco me garantiza lo más granado, ¿no? Hubiera preferido que fuera un país con más fuerza y con más experiencia. Está la actitud de Boris Johnson y del Brexit, que te está influyendo, porque lo que no se está trayendo es de Inglaterra lo que debería traerse, ¿no? Justo cuando acabamos de hacer una tratado de libre comercio. Esta es la debilidad propia de la UE, que no termina de cuajar como una unidad política. Hay gente que ahora ya está protestando porque no hayan dejado a cada país hacer lo suyo y que se haya hecho a nivel global. Menos mal que no, porque en ese caso España estaríamos desastrosos. Claro, si hace a nivel global es el que más dinero tiene, el que más poder tiene se lo lleva, y los que estamos así, pues al final de la cola. Entonces hay muchas cosas entre los que no descargo que se hubiera podido hacer mucho mejor, ¿no? Yo creo, por las que tengo, quien esté abogando ahora
Porque es que yo soy mucho más proteccionista que el profesor Iranzo, que realmente está aquí. Yo creo que tiene que haber un libre mercado en Europa. Ahora mismo tenemos un libre mercado muy imperfecto, no tiene que haber ninguna barrera, pero tenemos más libre mercado en Europa que en España, que se sepa. Pero yo creo que Europa, como China, como Estados Unidos, como Japón, tiene que protegerse. Y por lo tanto yo sí defendería en este momento, claro, no lo están haciendo porque claro, todo es un equilibrio, pero yo sí defendería en este momento prohibir que todo lo que se produzca en la UE salga de la UE, que es lo que están proponiendo los más beligerantes de mis ex colegas en el Parlamento, ¿no? Oye, vosotros habríais respondido... María, Juan Antonio... Sí, no, es que yo no, hay muchas cosas que no entiendo de la vacuna, lo digo en serio, ¿no? Pero por ejemplo, una cosa que me asombra a mí es que algún gobierno ha dicho que lo que tenía que durar X días puede durar el doble, que no va a pasar nada. Eso es insólito, porque entonces con ese criterio se puede decir que en vez de la segunda dosis, que se tomen una aspirina o un vasito de Rioja, que es absolutamente lo mismo. Porque las vacunas, si se prueban en unas fechas, en unos plazos y en unas cantidades. Sí, pero son varios días. Es decir... Sí, claro, pero sí. Voy a decir una cosa Han dicho que 2 Pero meses. es que tranquilizar. Déjame acabar. Sí, ya te Otra cosa que no contesto, si acabo de quieres. entender es una pregunta que estaba haciendo la gente esta mañana en las televisiones que indica el grado del español medio de lo intelectual. Ya Decían, a mí me pusieron la de Pfizer, la segunda dosis podría ser la de AstraZeneca, supongo, ¿no? Y dices, pues ¿cómo puedes pensar algo en sí? Que es absolutamente absurdo, porque eso sería como decir, oiga, que resulta que no tengo para cocinar, no sé, tal, pongo lejía, ¿no? Y vaya locura. O sea, el nivel de preguntas es alucinante. Otra cosa que no deja de ser curiosa, que sepáis, por ejemplo, que China está comprando vacunas, Sí. porque de la suya no se fía ni ellos, con lo cual eso puede ser una pequeña variante. Segunda cosa, están hablando ahora mismo de que Pfizer ha reclamado a la Unión Europea que le pague la 6ª dosis. Hombre, tendría su delito eso también, ¿no? Porque si te vendían por diales y resulta que a base de apretar las clavijas puedes sacar un poco más, que ahora te cobre el que te la vendía como si te... No deja de ser todo insólito. Y la última cosa que digo, que esa es la que no entiendo nada. En teoría una vacuna, lo complicado de una vacuna es la investigación. Y la investigación no se suele ceder nunca a nadie, porque a la investigación hay una fórmula y una patente, ¿vale? Pero otra cosa es, una vez tú tienes la investigación, la fórmula y la patente hecha, no tienes por qué producir tú. De hecho, la mayoría de vacunas estáis viendo que se han asociado a laboratorios para que produzcan. Entonces, ¿qué problema tiene que Pfizer, Moderna, vieja, actual, las que sean, se asocien con más laboratorios para producir más? Es decir, no puede haber en el siglo XXI problemas de producción de vacunas en Europa. Puede haber problemas de investigación, pero no de producción, porque la producción es, con una fórmula, reproducir el líquido a lo bestia. Y eso hay empresas que lo pueden hacer, bueno, ni te cuento. Y se está Con lo cual haciendo. hay algo más de Oye, fondo. antes de que contestes, si yo una pregunta para que me la contestes junto con la de Josep. Si a mí me han puesto la primera dosis y ahora llego tarde a la segunda, Has perdido todo. ¿me tienen que poner 2 más? Sí. Es afectivo. ¿Y cuál es el efecto de que me pongan 3 en lugar de 2? No, ya Ah, no no Se se puede sabe. poner Eso ya otra puede ser distinta. cualquier Se cosa. sabe tanto como Idea. que no te pongan la segunda. Ya. No, Es decir, yo- eres una incógnita farmacéutica andante. Yo creo que ya lo que nos faltaba por saber en la historia está el serial de las vacunas, que ya dura desde el 2012, cuando empieza Bill Gates y todo eso a organizarlo con la OMS. Lo que nos faltaba por saber es que íbamos a tener la guerra comercial competitiva a tope de la que nadie nos había hablado, ¿no? Entonces estoy bastante asombrado con que Israel de repente se supone que vacuna a todo el mundo porque se lo ha tomado con tiempo y se ha dedicado a pagar a las farmacéuticas cantidades enormes. Yo no estoy muy de acuerdo con que las cantidades que hubiéramos tenido que pagar actuando por libre hubieran sido prohibitivas. Porque este país, claro que tiene capacidad de pagar las vacunas que quiera. Si es capaz de desperdiciar el dinero como lo desperdicia, ¿cómo no iba a pagar unas vacunas para todos? Claro que lo hubiera hecho. El problema que yo creo es que la Unión Europea se ha organizado mal. La Unión Europea lo ha hecho mal y entonces hay que preguntarse, y no sé si estarás de acuerdo, y estoy de acuerdo completamente contigo, que jamás ha habido una unión política, ni la habrá porque no nos van a dejar que la tengamos, pero si hubiera habido unión política a lo mejor hubiéramos actuado de una manera mejor, etcétera. No la hay. Y entonces, el actuar por libre, en paralelo cada uno, si la Unión Europea se sentía incapaz frente a esta lucha competitiva de las farmacéuticas de poner el orden, tenía que haber dejado a cada país actuar de manera libre. Entonces cada país, en función de lo que hubiera querido invertir, hubiera comprado sus vacunas y que le llegue al mejor. Pero no un olvides momento, que es lo la Unión está Europea haciendo- subvencionó las vacunas, ¿eh? No, ya, pero es que es lo mejor, bueno, pues a lo mejor no tiene que haber Y tiene más delito subvencionado, todavía, ¿eh? con ciertas condiciones que no ha puesto, ¿no?
Lo que es importante es que resulta que los países del Medio Oriente ya tienen todas sus vacunas. Israel también. Los países que van por libre como China, Estados Unidos, por supuesto. Y la Unión Europea, retrasos porque no nos esperábamos esta batalla competitiva, pero por favor. De 10 semanas, de 10 dice semanas. Alemania. Entonces yo creo que otra cosa, la última ya, que ha hecho la OMS, ha tenido un año para reglamentar, como bien es de Naciones Unidas, todo lo que iba a ocurrir. Bueno, Bill Gates, que es el primer financiador, podía haber empujado también a la OMS a organizar todo este lío e incluso avisarnos de la competencia por precios que íbamos a padecer. Es que ya no es solo que te vaya o no a llegar una solución, que al final llega. Es que la que te llega no la puedes coger porque no tienes dinero. Es que es tremenda la mala organización. Entonces, es a propósito no querer que la OMS se haya ocupado de algo, haya de instrucciones para esto, no las ha dado. No habla de competencias. ¿Estamos de acuerdo en que la vacuna por dosis sale a 20 euros por dosis? ¿Podríamos estar de acuerdo? Varía mucho. Yo vi la lista de precios que yo vi pasaba de 1,78 a 20. Bueno, quiere decir que a 20. O 25, sí. A 20. Suponiendo que hay que poner 2 por persona, somos 45 millones, 50 millones de españoles. Por 2, 100 millones. Yo hago mis cuentas, la de la vieja. 100 millones. Un cerito más, 1.000. Por 2, 2.000. Es decir, que con 2.000 millones de euros lo habríamos dejado solucionado. Por supuesto. Que es el IVA de las mascarillas que no han bajado, por ejemplo. Entonces, no somos un país que tiene 2.000 millones de euros, completamente de acuerdo contigo. Sí. Claro que lo somos. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque nos hemos puesto ahorcaos a lo que ha querido la Unión Europea, que es hacerlo mal. Entonces, a veces hay que jugar por libre, como ha hecho Inglaterra. Pero lo hubiera hecho mejor el Illa de turno o no sé cómo se llama. No lo sé, pero nuestro presidente del gobierno porque si no compraron mascarillas, yo me cojo un maletín de esos que hay por ahí, me voy para allá y lo compro. Que tienen estudios en gestión sanitaria. Pero también lo sabía antes, ¿no? Muy buenos, lo sabía antes. Y no hicieron, no fueron capaces de comprar ni un respirador. 10 meses, claro. Pues pasa esto. Y lo que no puedes es, como hace el presidente del gobierno, gritar todo el rato coordinación en Europa. Oye, mira, si no hay coordinación, te las arreglas. Porque tú eres el encargado de respetar la soberanía de nuestro país y la salud de nuestra gente. No es la administración de Bruselas. Eres tú como presidente del gobierno y nosotros como gente de un país soberano. Entonces, que Inglaterra se organice bien, porque ya no está en la Unión Europea, no, claro, y los demás no. Pero pues Inglaterra da una bofetada. Yo la verdad es que estoy avergonzado y alucinado. O sea que un solo español no vale 2.000 millones de euros. Exacto. Uno solo, ¿eh? Exacto. Que no y si te lo prohíbe la Unión Europea, sácalo al público, discútelo y di esto no puede ser. A mí, desde luego, la Unión Europea me va a prohibir lo que yo le diga en castellano. Te va a prohibir si que se muera tu alguien gente, que se va a morir de mi familia, estamos permitiendo, y estamos con teleconferencias con la Unión Europea pidiendo, por favor, que nos dejen y que luchemos mejor con AstraZeneca, que tome la soberanía en serio este señor. Pero vuelvo a insistir que por ejemplo, AstraZeneca, la Unión Europea, le subvencionó la vacuna, o sea, la pagó por adelantado, pero la pagó para que investigaran, con lo cual tiene más delito todavía. Claro, además eso. Que habiendo hecho eso, no te sirvan lo que se han comprometido. Además, lo que habría que ver son los contratos, porque en los contratos habría que ver, porque en general cuando compras una cosa, tiene una fecha de entrega, sobre todo cuando es una cosa de ese estilo. Entonces, en fin... Hay que verlo todo, pero Enrique, y terminamos con este asunto porque tenemos que hablar de paro, que es también un asunto muy serio. Bueno, yo es que estoy en profundo desacuerdo con casi todo lo que he oído, entonces no va a ser tan bien. Si cada país va por libre... En salud. En lo comercial ahora, lo de la vacuna, no le sale la vacuna a 20 euros a España, ni a 2.000, ni de coña. Porque la decisión de dar los recursos escasos no van a ir por el precio y tal. Y si lo haces en plan de subasta, ¿para qué te voy a contar? Siempre pagará antes Alemania que tú los 2.000 euros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero que van a ir, evidentemente, son a los países que, evidentemente, estás seguro que te van a pagar, porque los 2.000 euros que tendríamos que poner, si solo fueran 2.000, son los 2.000 que nos va a dar Europa, ¿eh? Porque, a diferencia de mi amigo don Fernando, ahora mismo no tenemos ni un duro para nada. No tenemos ni un duro para nada. Y todo lo estamos contando de lo que nos va a llegar. Entonces, ahí interviene la geopolítica, las grandes guerras comerciales, el poder de las multinacionales. Y no es que te la vendan a 20 euros, es que, bueno, espere usted, que yo sé los alemanes, los suizos, Israel, que ha pagado muy bien, etcétera. Entonces, eso hay que decir, yo creo que ahí la unión hace la fuerza. Lo cual no quiere decir que no lo hayan hecho mal y que se tenían que haber asegurado mucho más.
Lo cual no quiere decir que me parece una aberración que no se haya dado publicidad a los contratos. Las negociaciones vale, pero después hay que dar publicidad a los contratos para saber que también ahí habría que ver, ¿no? Pero ahí no. Después, la geopolítica ha intervenido desde el principio, por ejemplo, no se ha tenido en consideración la vacuna china y rusa, que no parecen mal. A diferencia de lo que tú dices, a mí me gustaría tener la China porque es de las antiguas, no es de las ARN. A mí me aseguran que no funciona. Sí está funcionando. Lo que pasa es que no tienen bastante para 1.500 millones de habitantes. La China ha producido unos problemas en Argentina brutales, y te lo digo porque ayer exactamente entrevisté a un chino y me dice que la vacuna china, como es un desastre de vacuna, están comprando la europea corriendo, vamos. Enrique, la Unión Europea tiene 450 millones de habitantes. Por 2, 900 millones. Por 20, 18.000 millones. También tiene 18.000 millones, o sea, que me parece bien lo que has dicho, pues, ¿no? Pues que hubiesen puesto los 18.000 millones de golpe y se los está poniendo a base de ayudar a la investigación. Bueno, lo que ha dicho eso y tal. Eso también condiciona. Eso también condiciona. Es decir, la política comercial. Hubo una subasta. No sé si la recordáis. Hubo una reunión virtual en la que el propio Sánchez se comprometió a dar dinero del presupuesto español, en la que iban sumando por miles de millones de Bill Gates. Para Bill Gates, para su vacuna. Que de esta no, Europa ha comprado de esta no vacunas, se ha hablado siquiera. No, pero ya dio ese dinero. Vamos a ver, ¿cuánto dinero? Claro. Por favor, ¿alguien nos puede contar la verdad del dinero que se ha gastado de Europa en este tema? Porque ayer la propia von der Leyen decía que Europa había gastado miles de millones para ayudar a la creación de la vacuna. Exactamente, y ahora, exactamente. 18.000 millones para comprarlo. Una cosa de broma, de broma. A ver si ahora nos da tiempo a seguir con este asunto, que veo que también os gusta y genera debate en la mesa, sí, pero tendremos que hablar un poquito del paro, que hay más de 600.000 personas. Nos gusta poco el paro, No nos gusta nada, pero lo tenemos que contar. Dos ideas. No hablar, sino tenerlo. Ha comprado 6 vacunas. Sí. Se ha comprometido a comprar 6 vacunas, de las cuales ahora mismo solo hay 2 aprobadas. Muchas esperanzas en la Johnson & Johnson porque además es de una sola dosis y va al refrigerador. Y tercero, para animar a la gente, mi madre de 97 años le pusieron en debida el segundo, que lo preguntó don Julio Ariza aquí, el lunes pasado, la segunda dosis, todo va bien. O sea, no estamos en el infierno de Dante. Lo que pasa, se ha retrasado un poco. Entre 2 y 10 semanas se está barajando de retraso. Bueno, decía que enseguida vamos a hablar de paro, pero antes vamos a saludar a Rubén Pulido, que ya nos está escuchando y que nos va a actualizar, como les decía, datos de llegada de inmigrantes ilegales. Además, os tenemos que contar que este miércoles por la noche se produjo una manifestación en Las Reollas, en Las Palmas de Gran Canaria, en contra precisamente de esta llegada de inmigración ilegal y sobre todo de la gestión que está haciendo Pedro Sánchez. Intervino la policía porque ya era más tarde de la hora del toque de queda, pero bueno, en los últimos días se han venido registrando incidentes protagonizados por inmigrantes ilegales. Este lunes hubo una agresión. La pasada semana el propio Rubén nos contaba a través de las redes sociales cómo presuntamente había sido violada una chica que iba en muletas por un ilegal. Rubén, muy buenos días. Muy buenas, María, por decir algo, ¿no? Buenos días por decir algo. Eso es. Pues no sé con qué quieres que empecemos, Rubén, con los últimos delitos presuntamente cometidos por ilegales o esos datos que acabas de conocer de llegadas. Sí, si quieres, por ponernos un poco en contexto, ¿no? Pues os hablo de esos datos que me han llegado pues hace prácticamente unos minutos. Y es que ACNUR cerraba hace cuestión de 48 horas el último balance semanal, que se cierra con fecha 24 de enero. ¿Y qué nos dice ese balance? Pues ese balance nos dice que ya han llegado, en lo que llevamos de enero, de enero, ya han llegado más de 2.700 inmigrantes ilegales a toda la geografía española. Más de 2.700. Es decir, no ha acabado el mes de enero y ya han llegado más que todos los que llegaron durante el primer mes de 2020. ACNUR habla de incrementos superiores al 70% por esas llegadas por vía marítima. Si lo centramos en Canarias, pues en Canarias, según dice este último balance de ACNUR, cerrado, repito, el 24 de enero, al archipiélago canario han llegado ya más de 1.800 inmigrantes ilegales en lo que llevamos de año. Si comparamos esos más de 1.800 con los que llegaron durante el mes de enero de 2020, ya podemos hablar de un incremento superior al 150%. Es decir, durante enero de 2020 llegaron poco más de 708, es lo que dice el balance del Ministerio del Interior, pero para poneros un poco en contexto de lo que significan estas cifras, es que en 2019 llegaron 40.
Es decir, durante todo el mes de enero de 2019 llegaron 40 inmigrantes ilegales al archipiélago canario. Eso está en los balances e informes del Ministerio del Interior. Hemos pasado de 40 en 2019 a más de 700, 708 para ser más exactos en 2020 y ya vamos por más de 1.800 en 2021. Es decir, un incremento comparado con el año pasado superior al 150% y casi 50 veces más los inmigrantes ilegales que llegaron durante todo enero de 2019. Entonces, pues la situación, como ves, pues esta presión migratoria se ha disparado de forma exponencial y obviamente está afectando al pueblo canario. No estaban preparados para este aluvión. Rubén, buenas tardes. Julio Ariza, ¿qué tal? Muy buenas, Julio. ¿Qué tal? La verdad es que te escuchamos siempre con mucho interés porque lo que cuentas está muy bien trabajado, es muy riguroso, con mucha pena porque tampoco entendemos cómo el pueblo canario, las gentes de Santa Cruz de Tenerife, de Tenerife o de Las Palmas o de cualquiera de las islas, están soportando estoicamente cómo les están sembrando su país prácticamente de bombas que al ser pisadas les van a hacer estallar y saltar por los aires, y en un contexto en el que la mitad de la población de Canarias está en paro, la pobreza está ya por todas partes, todas las vías de consecución de ingresos están casi cerradas y que tengan que asistir impasibles a cómo entran personas, muchas de ellas formadas militarmente, capaces de pegar palizas y de cometer actos de una crudeza, de una crueldad enorme, y el pueblo sigue parado, no hay una actuación, no hay una salida a las calles a proclamar una huelga general, una movilización general, por supuesto pacífica, pero para decirles a los gobernantes que ya basta, que basta de destruir Canarias por dentro. Sí, es que como efectivamente dicen, ¿no? Estas personas que están llegando al archipiélago canario y que están llegando también a buena parte de la geografía española, porque la zona de Levante también es una zona bastante afectada por esta inmigración ilegal, Almería, Murcia y Alicante, que también llegan inmigrantes ilegales, ¿no? También se registran llegadas. Como bien ha citado, es que según arroja también la propia ACNUR, es decir, que lo reconoce la ONU, ¿no? Poco más del 15% de esa inmigración ilegal que está llegando a nuestro país es la que tiene realmente derecho a asilo, derecho a protección internacional. Es que la gran mayoría de esos inmigrantes ilegales que están llegando a nuestro país no huyen del hambre y la guerra, como diría aquel. No son refugiados, están haciendo un pago a las mafias que en muchas ocasiones, ¿no? Dependiendo del útil que utilicen, de la embarcación que se use para llegar a nuestro país, pues pagan en torno a 2.500 euros a esas mafias para llegar a España. Entonces, frente a esa palabrería del hambre, de la guerra, de los más necesitados, bueno, ahí están las cifras, consulten la propia agencia ACNUR, ¿no? Que es la que os va a dar un golpe de realidad y la que os va a arrojar que la gran mayoría de esos inmigrantes ilegales que están llegando a nuestro país proceden del Magreb, proceden de Argelia, proceden de Marruecos y solo un pequeño porcentaje es el que llega de países subsaharianos. Y bueno, el pueblo canario pues ahora parece que está empezando un poco a darse cuenta de lo que está ocurriendo. Ya hay algunos barrios, ya durante la noche de ayer pues hubo algún movimiento en algunos barrios que curiosamente, y según he podido enterarme, ¿no? Son barrios que tradicionalmente han votado al PSOE, ¿no? Al PSOE, a Coalición Canaria. Son barrios humildes que siempre pues han sido, por decirlo de alguna forma, tolerantes, ¿no? con esta inmigración que llegaba al archipiélago canario, ¿no? Pero ya se están dando cuenta de que detrás de esta presión migratoria actual pues no están esas personas, ¿no? que huyen de un conflicto, que huyen o que vienen a tener un futuro mejor. Rubén, te quieren hacer varias preguntas. Primero Enrique y luego Juan Antonio. No, yo no quería hacer preguntas, quería contestar a Julio. pero eso cuando acabe. Sí. Rubén. Juan Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo quería preguntar sobre todo si se comenta o se habla de la responsabilidad final que tienen en definitiva las autoridades de nuestro país al permitir actuaciones
la entrada de inmigrantes de manera ilegal, porque hasta cierto punto los actos criminales que puedan perpetrar estos ilegales en Canarias o en otros sitios, el responsable final es el gobierno que no ha actuado como debería ante esa ilegalidad, ¿no? No sé si esa perspectiva se ve o se discute. Sí, no, totalmente. La responsabilidad es del gobierno. El gobierno es el que está dando indicaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es el que está diciendo a cierta parte de nuestros servidores públicos cómo deben actuar y cómo no deben actuar. Ellos reciben órdenes y actúan según esas órdenes. Y un ejemplo muy claro lo estamos viendo en Salvamento Marítimo, ¿no? Que como en muchas ocasiones he dicho, estamos acudiendo a una degeneración de una entidad pública, porque estamos viendo cómo Salvamento Marítimo se aleja cientos de millas náuticas del archipiélago canario, es decir, llega a estar mucho más cerca. Yo he llegado a tener monitorizaciones donde se veía cómo Salvamento Marítimo estaba prácticamente a 30 millas náuticas de costas del Sáhara. Esto no soluciona el problema, esto lo que hace es oxigenar este problema y ya también se ha visto a través de diversas fotografías satelitales de cómo muchos puertos de salida de esa inmigración ilegal, puerto de Mauritania, puerto de la Yun, muchos de esos puertos, de esos puntos calientes de la inmigración ilegal, pues se ha visto ya a través de fotos satelitales y actuales de finales de año comparadas con principios de 2020 y se está viendo cómo el número de embarcaciones en esos puertos está aumentando. Eran embarcaciones típicamente pesqueras dedicadas a la pesca artesanal, en el caso de Mauritania del pulpo, pero el número de embarcaciones está creciendo exponencialmente. Eso te está indicando ¿no? de que de alguna forma se está oxigenando esa actividad delictiva. Entonces quiere decir que el gobierno, a pesar de tener los instrumentos, los mecanismos para poder vigilar con Salvamento Marítimo y con la Armada y los satélites qué es lo que está pasando, está haciendo dejación de funciones, no tomando esa información ni pasándosela a nadie, y no solamente que teniendo esa información de que hay migración ilegal, a lo mejor y seguramente al 100% organizada, porque sabemos que está organizada por mafias y por magnates a nivel internacional, no está queriendo actuar teniendo la información para ello. O sea que me parece bastante grave. Fernando. Yo quería preguntar, porque decimos que tienen responsabilidad políticos, que estamos de acuerdo, pero ¿qué responsabilidad al final? O sea, ¿cómo podemos cobrarnos esa responsabilidad aparte de no votarlos en las urnas? O sea, yo lo que quiero es, eso que nos está costando, ¿podemos derivarles la responsabilidad, que es mejor la pregunta, en lugar de qué responsabilidad tiene? ¿Podemos derivarles la responsabilidad a la clase dirigente por no estar haciendo lo que deben hacer? Hombre, de alguna forma políticamente sí, obviamente tiene un coste político y son los partidos que están en el arco parlamentario los que deben de decidir qué tipo de acciones pues determinan contra este tipo de negligencias, porque para mí lo son, ¿no? Para mí ese plan de distribución por toda la península, a lo largo de toda la península española, de esa inmigración ilegal que está llegando al archipiélago canario, pues a ver, como poco moralmente correcto no me parece. Y ya si hablamos de las leyes de extranjería, pues podríamos estar hablando de un plan de dispersión en fraude de ley. Ojo, que lo que está haciendo este gobierno con esa gestión de la inmigración ilegal tiene cada vez más sombras. Además que yo creo, perdona, no te preocupes. Que además este gobierno, que sabe que está entrando toda esta inmigración, al mismo tiempo le están cerrando ya las fronteras Francia y otros países para el paso entre España y Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta inmigración se va a quedar aquí. Pero la pregunta no es exactamente para mí María, ahora sí qué responsabilidad o cómo la tiene, sino por qué nuestro gobierno está actuando así. Sí, también. Ya, pero al final que te digan que hay una responsabilidad moral, mira, cada vez que hay responsabilidad moral, o nos cuesta el dinero a los españoles o nos cogemos un cabreo. Sí, antes estabais hablando del coste de esas vacunas, estabais hablando de 1.000, 2.000 millones de euros. Pues bueno, más de 1.000 millones de euros fue lo que costó la tutela de más de 14.000 menores extranjeros no acompañados, de más de 14.000 menas durante todo el año 2019. Y eso está registrado. Más de 1.000 millones de euros fue lo que le costó a las diferentes administraciones públicas autonómicas la tutela de esos menores. Exacto. Rubén, muchísimas gracias. Nos han quedado asuntos por comentar, así que seguiremos con esto en próximos días. Perfecto, gracias a vosotros. Gracias, feliz tarde. Enrique. Sí, no, le iba a preguntar, precisamente, pero bueno, no sé por qué a él... pero bueno, ahora le digo... pero da igual, que me dijera porque a él le parece mal, para una vez,
este gobierno considera a España como un todo, porque a él le parece mal que, teniendo una bolsa problemática, independientemente de las responsabilidades que pueda tener en que se haya creado esa bolsa problemática, pero la tiene, se distribuya de manera inteligente por las zonas de España. Me parece, al contrario, me parece que es elemental. Pero dicho eso, sí le quería, más que contestar, sugerir una respuesta a la pregunta que hacía don Julio de cómo no se levanta Canarias, etcétera. Sí. He hecho una pequeña cifra. Canarias son 2.153.000 habitantes. Por lo tanto, los 1.800, aunque solo sean de un mes, no llegan al 1 por 1.000, llega al 0,8 por 1.000. Lo cual indica que el problema a nivel social se vive sobre todo muy localmente. Y por eso también el gobierno lo que hace después es difundirlo. Es decir, donde desembarcan, que ahí están donde los hoteles que son ocupados, etcétera, en el momento, ahí se vive. El grueso de la población canaria, que son los 2.153.000, eso no lo vive como un escándalo, solo lo vive, pues como él ha dicho, me he paseado por unos barrios, que por supuesto siempre que hay inseguridad, los más débiles son los más pobres y los más frágiles, pero no creo en absoluto, desde luego en España no, como se ve, y no creo en absoluto que en Canarias sea un estado de alarma social en ninguna masa crítica. O sea, la explicación de que no hay un levantamiento popular es que el problema es durante un tiempo y muy local, en mi opinión. Yo no estoy muy de acuerdo, porque es que la distribución normalmente, si esta entrada de ilegales produce inseguridad, su distribución normalmente no va a ser igual entre las diferentes zonas o capas de la población. Y lo más seguro es que vayan a las zonas más desfavorecidas, que es donde hay familias muy honradas que tienen que vivir en paz. Entonces, al final, este gobierno, al no protegerlas a esas familias más desfavorecidas, está haciendo una discriminación contra la gente más débil de este país. Siempre. Entonces, que nos dejen ya de su moral, porque esa moral la están practicando al revés en este caso. No, si el problema no es, sí, estoy de acuerdo, el problema es escudan en la moral. Van a ir a no, Salamanca. Claro que no, y van a ir a la meseta y a pueblos, a pueblos en Van a ir a hacerle la vida difícil a la gente que ya la tiene. Problemas demográficos, van a decir, no, evidentemente lo van a meter en eso. Pero en cualquier caso, Enrique, es decir, y yo estoy convencido de que muchos canarios tienen una visión, por lo que nos hacen llegar constantemente, los vídeos que nos hacen llegar, los comentarios, tienen una visión mucho más dramática de la situación que la que tú acabas de exponer, pero muchos canarios. Y yo me pregunto, ¿qué razón hay para que un gobierno tiene como compromiso, como juramento, hacer cumplir las leyes y hacerlas cumplir, que permita que entre gente ilegalmente? ¿Cómo es posible, cómo es admisible, cómo es aceptable que permitan que entren personas ilegalmente en nuestro país? ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, ¿para qué sirven las leyes? ¿Quién tiene que cumplir las leyes si el gobierno se encarga de permitir que quien entra ya ilegalmente, y por tanto cualquier acto que produce aquí dentro es ilegal por la naturaleza de su entrada? ¿Cómo es posible que el gobierno lo permita? Es decir, y todo lo que ocurra a partir de esa entrada ilegal, una violación, un asesinato, un robo, una paliza. Es decir, ¿quién responde de eso cuando ha habido un conocimiento de que hay unas mafias que preparan a la gente y les cobran por echarles al mar, que ponen en riesgo la vida de los que están en el mar? No sé si traídos por un barco o por una patera, pero en cualquier caso corren un grave riesgo de sus vidas cuando están ahí dentro. Pero los han metido unos que han cobrado por meterles en el mar a que corran un grave riesgo. Son conocidas las mafias y no se hace nada internacionalmente contra ellas. Pero cuando llegan aquí, ¿qué esperanza tienen esas personas que entran? ¿Qué esperanza? ¿Cuál? ¿Deambular por las calles de las ciudades con unos subsidios, por cierto, injustos para los nacionales? ¿Deambular sin poder tener un trabajo, puesto que son ilegales, han entrado ilegalmente y no tienen los permisos ni los papeles para poder trabajar? ¿Cuál es la esperanza? ¿Deambular de modo que auténticas bombas vivientes de 20, 22, 24 años, con musculaturas apreciables,
estén cerca de mujeres que caminan solas, que van por las noches solas y que está pasando lo que está pasando, como vimos en Alemania hace poco tiempo. Es decir, ¿quién responde de todo eso? ¿Cómo es posible que la ciudadanía no salga? Es decir, ¿qué esperan? ¿A que les pase algo a sus hijos? ¿A que les pase algo a sus nietos? Claro. ¿A que ya no haya trabajo para nadie? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que porque Canarias está lejos no hay que ocuparse de ellos? No, si ¿Dónde están los canarios? Es más peligrosa saltando? La de la península. ¿Dónde están los medios de comunicación hablando de Canarias? ¿Dónde están? Eso es otra cosa. O sea, ¿por qué se tapan todas las cosas importantes que están ocurriendo? ¿Por qué se tapa el paro? ¿Por qué se tapa lo que está pasando con los ancianos? ¿Por qué se tapa lo que está pasando en Canarias? ¿Puedo contestar? Sí, claro. Primero, bueno, que este gobierno no cumple las leyes. Yo soy el primero que he dicho que España no es un Estado de Derecho. O sea, y desde luego me preocuparía en un 10º lugar de las leyes migratorias. Es decir, ya me gustaría que cumpliera las leyes penitenciarias, que cumpliera las leyes en educación y que el Constitucional se pronunciara, en fin, muchas cosas. Con eso estamos completamente de acuerdo. Por eso me parece mucho más grave que lo de los 1.800, esto, en fin, lo que hoy he visto, que me acabo de dejar de una piedra, de que deja la Generalidad de Cataluña, deja salir a los golpistas para participar en la campaña. Nos deja. Es una cosa, eso sí que es terrible, pero eso sí que nos mina por dentro. Ahora bien, dicho esto, yo no haría esta política de migración. Vamos a ver, si a mí me preguntaran, yo desde luego haría minifocos turcos, es decir, haría centros de acogida importantes, bien instalados, mucho mejor que los turcos y además con las razones humanitarias, pero los tendría embolsados hasta que los pudiera devolver. Y desde luego utilizaría la Armada como factor disuasorio. No va a bombardear ahí pobre gente, pero siempre hay factorizadores, les impide y tal. Estoy de acuerdo. Ahora, dicho eso, a mí me falta mucha información porque es muy complejo. Ningún país lo logra. Y claro, España está en una posición de enorme debilidad. Tiene que cumplir con tratados internacionales. Recibe dinero para ocuparse de esa inmigración, incluso de Europa. Entonces, ¿hasta dónde tiene las manos libres? Pues es complicado saber. Es decir, España, no son irregulares, no son ilegales. Ya sé lo que me va a decir, que todo es ilegal, pero se les considera irregular, es decir, es un trámite administrativo el que no ha cumplido, no se les puede meter en la cárcel, etcétera, etcétera. Es decir, es complejo. Dicho cual, yo ya he dicho que no haría esta. Ahora, en este momento en España no es lo que más está minando la sociedad española, en mi opinión también. Y que quizá una cosa sobre, hay algunos países que sí lo hacen. Y me vas a decir que, claro, estoy hablando. Orbán. Polonia, no, Polonia. O Polonia. Polonia no deja entrar ilegales, punto. Y está en la Unión Europea. ¿Pero cómo no deja entrar ilegales? Porque si son ilegales no entran, si son refugiados, si son asilo, todo eso muy bien. Pero el ilegal lo devuelve. Lo devuelve, no si lo puedes devolver. Si o aquí... lo guardan para devolverlo. Lo que no hace es soltarlo en la calle, porque a mí lo que me preocupa eso son estoy de acuerdo. Ahí es donde yo pondría esos... Claro, ahí estoy de acuerdo. Ahí es donde yo me centraría mucho en tenerlos. En lo que has dicho, tenerlos y devolverlos. Y devolverlos pero según si no se pueda. Si no lo haces sabiendo que pueden cometer actos criminales, eres responsable de la inseguridad que has creado. Cierto. También seguiremos con este asunto en próximos días. Se nos ha pasado el programa volando, pero Fernando, no te quiero despedir sin que veamos un momento de esa entrega del premio que yo mencionaba al principio. Sí. Una buena noticia, hombre. Lo había dicho, que una buena noticia por lo menos sí vamos a contar. Así que vamos a ver el momento en el que agradecías ese premio por el apoyo de los gestores administrativos a la pequeña y mediana empresa. Dar las gracias sobre todo a La Razón, a don Francisco Marduenda y a las personas que dirigen este periódico y que trabajan en él, y decirles que estoy encantado de venir a recibir este premio, que no me lo están dando a mí, que se lo están dando a los más de 6.000 gestores administrativos de toda España que durante más de 300 días han estado día y noche trabajando, que no han dormido por ayudar a la pequeña, a la mediana empresa y a los autónomos, que son los grandes sacrificados, que es la sociedad civil que más está sufriendo. Por Luis Planas, que fue embajador en Marruecos. Muchas gracias. Eso es... A vosotros. Enhorabuena, Fernando. Enhorabuena. A pesar de la mascarilla era yo, pero que reitero que el premio se lo merecen los 6.000 gestores administrativos de toda España que durante más de 300 días y 300 noches han estado trabajando en pro de este país,
cosa que no ha hecho la clase dirigente, añado, los 300 que todavía seguramente le quedan y que sobre todo el aplauso final, el aplauso que den los televidentes de este programa, que sea para los empresarios y para las pymes que lo están sufriendo de verdad y que además le queda un largo recorrido, y recordarles que este país va a salir adelante como salió en el 2008, ya que lo dice todo el mundo, que vamos a salir adelante, sí, pero no vamos a salir adelante gracias a los políticos, vamos a salir adelante gracias a los autónomos y a los pequeños empresarios, que ni siquiera las multinacionales, que son los que se van a dejar todo lo que tienen y lo que no tienen en sacarnos adelante. Esos son los que se merecen el premio y el aplauso. Dicho así. Os habéis salido con la vuestra, no queréis hablar del paro y lo habéis conseguido. 600... Era tan malísima la noticia. Te lo digo en 30 segundos. Lo que dijimos en el mes de diciembre, 600.000 parados más, se ha hecho realidad. Es decir, ha tardado el gobierno un mes en averiguar lo que nosotros sabíamos en diciembre, pero que realmente son 720.000, que también lo dijimos en noviembre, porque hay 120.000 más que vienen del sector privado, que han sido mitigados porque el gobierno salió desaforado a hacer contratación pública en educación, en sanidad y en todos los lados para reducirlo. Con lo cual, señores, la realidad son 720.000 más del sector privado que han ido al paro, a los que le sumemos 750.000 del ERTE, millón y medio. Le quiero dar una imagen gráfica a lo que acabas de decir, porque a veces, como dicen, vale más que 1000 palabras. Si lo piensas bien, es el equivalente a todos los estadios de fútbol de un sábado y de un domingo, de todo un fin de semana, de toda España, llenos, hasta la bandera. Han quedado en paro. Que se han quedado en paro. Y toda la gente de los estadios, de todos los partidos de fútbol, en paro. Y más o menos todos los habitantes de la ciudad de Zaragoza, por ejemplo. Sí, es la un verdad drama, es que es y lo tremendo. contaremos en la redacción abierta. Tenemos que hacer, eso es lo peor, que no ha terminado. Tenemos que hacer una pausa. Por cierto, recuerden que hoy todos los que nos pidan el lote de libros de la beata Ana Catalina Emmerich, como el que se lleva Fernando, van a recibir una de las mascarillas que nos ha traído hasta que se acaben. Así que si van a comprar el lote de los 5 tomos de las memorias y revelaciones, pues llamen con un poquito de prisa, porque cuando se acaben las mascarillas, pues ya no habrá más. Y al margen de que les enviamos las 20 mascarillas quirúrgicas, como siempre. Claro, ahora hay 20. Y al margen de que van a tener una joya maravillosa que leer. Y además les pedimos y les seguimos pidiendo a todos los espectadores de esta casa que llamen a ese teléfono del Club de Amigos, que se hagan socios del Club de Amigos, porque creo que podremos llegar a muchas más personas en toda España si tenemos su apoyo. Y creo que valdrá la pena el esfuerzo, porque al final no van a encontrar muchas voces como esta en este país. Y yo me llevo mis 5 libros, que por fin los he conseguido, los 5, pero que no se preocupen los de la mascarilla, que llamen, que si hace falta más mascarillas, traemos más mascarillas. Vale, perfecto. Pero el Pues todos los que llamen hoy tendrán mascarillas. 2464. Muy bien. Ahora mismo volvemos.